Entonces, básicamente, ¿dónde viene la trascendencia de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Hasta antes de la Reforma Constitucional Judicial 2021, las declaratorias generales de inconstitucionalidad se integraban por 5 precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, una jurisprudencia por reiteración, por una contradicción de tesis de un pleno de circuito. En el segundo de los precedentes, al ser por reiteración, el ministro presidente le informaba a la autoridad emisora de la norma que ya iban 2 veces que se había declarado inconstitucional, y esto ponía en alerta a la autoridad porque llegado el 5º precedente se generaba que se le requiriera para que durante el plazo de 90 días naturales tuviera la posibilidad de superar el vicio de inconstitucionalidad. La realidad, solamente en 2 ocasiones ha habido. Una, referente a la materia de comercio exterior, y otra, esta de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por uso lúdico. Te agradezco, si quieres regalarnos estrellas, son para nuestro equipo de diseño. En Telles Espinosa Consultoría Legal, te agradecemos y estamos para servirte profesionalmente. Ok, pues resulta que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad en la Reforma Constitucional se vuelve en la Corte a un precedente. Esto ya entró en vigor y es muy interesante porque entonces necesitamos aprender tanto las declaratorias de la anterior normativa constitucional como de la actual. ¿Qué pasa cuando te las vuelven a aplicar? Te anticipo. No es a través de amparo como lo vas a defender, porque el artículo 61, fracción octava de la Ley de Amparo, genera que sea improcedente el amparo que promuevas contra los actos de aplicación de las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Aún así, a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad del uso lúdico de cannabis le correspondió todavía la tramitación conforme a la Constitución en el texto anterior, los 5 precedentes. Pero vale la pena destacar algo, bueno, vale la ocasión, para no decir la pena, vale la ocasión destacar lo siguiente. Por vez única, la Corte dio 3 oportunidades al Poder Legislativo para que superara el vicio de inconstitucionalidad. Después, tendría que haber expedido una ley en la cual se hiciera referencia a qué pasa en tratándose del consumo lúdico. No lo hizo, y esto generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión de 28 de junio, por votación calificada de 8 contra 3 que votaron en contra, determinara expulsar del orden jurídico y ordenar comunicarlo. Desde luego, estamos esperando el engrose y con base en ello, si nos vamos al 107 fracción segunda anterior a la reforma, pues se necesita la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que se genere esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad con vicios invalidatorios. O sea, sus vicios de inconstitucionalidad generan vicios invalidatorios. Esto trae como consecuencia entonces que debemos de tomar en cuenta cuáles son los efectos de este uso lúdico. No significa que te puedas poner a comprar, a sembrar, a hacer lo necesario para satisfacer un deseo lúdico de consumir cannabis. No es eso, sino que si damos lectura a esta versión taquigráfica, se traduce en que irás nuevamente ante COFEPRIS, solicitarás tu autorización y COFEPRIS te la debe de otorgar. ¿Qué pasa si no te la otorga ya estando en vigor la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? No es amparo. Tienes que hacer denuncias por incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 210 de la Ley de Amparo. Eso y más cosas vamos a aprender en este próximo taller, en donde vamos a hablar sobre todas estas reformas constitucionales al sistema judicial federal, qué fue lo que pasó, en qué se tradujo, las reformas a la Ley de Amparo, qué es lo que hay, cómo cambió la jurisprudencia, la facultad de atracción en revisión se suprimió, entre muchos otros datos que es
necesario que aprendamos. Los plenos de circuito se volvieron plenos regionales y otros temas por demás interesantes. Sí te anticipo, visualizo que ahora sí las declaratorias generales de inconstitucionalidad van a ser mucho más rápidas, porque solamente vamos a necesitar un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que corra el plazo, para que la autoridad legislativa lo deba de superar el vicio de inconstitucionalidad. Día a día se vuelve un tribunal constitucional más fuerte en México. Lo más importante es que veamos los efectos y consecuencias de este uso lúdico de cannabis. Hay que recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una decisión, hay una reforma legal a la Ley General de Salud, en donde se refiere que por lo que hace al uso medicinal hubo una modificación, sí, pero aquellas personas que por el libre desarrollo de su personalidad desean experimentar el uso meramente lúdico de la aplicación o el uso de la cannabis, pues es determinación de ellas. Yo en lo personal opto por no hacerlo. Mi activo principal es mi cerebro y no sé qué cosas pasen hasta que un médico me diga lo contrario. Pero te respeto si tú lo quieres hacer, nada más ten cuidado. Necesitas pedir forzosamente una autorización ante COFEPRIS y COFEPRIS te debe de otorgar la autorización, porque aquí ya no es un tema de jurisprudencia, sino una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, se expulsa del orden jurídico y la autoridad administrativa no debe de aplicar ya la ley. ¿Qué pasa si te aplican la ley? 210, denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. No vayas a amparo, porque si vas a amparo, ya publicada como declaratoria general de inconstitucionalidad y surtiendo efectos, el amparo es improcedente, 61 fracción octava. Pero pues bueno, el que quiera experimentar el uso lúdico, es tu decisión, es tu libre desarrollo de la personalidad. Podemos hacer una consulta, nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.